Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy atravesamos el océano con Black Iris X de Gawith and Howard. Pues bueno, compañeros de ruta, vamos a empezar la cata de este Gawith and Howard, que teníamos muchas ganas de traer uno al canal. ¿Es que sí? ¿Es que sí, Chonchi? Hemos cambiado a Sergio por el ay, qué bonito, por el gato. Y bueno, pues Gawith and Howard es un... Me parece que no hemos traído ningún tabaco, ¿no? Al canal de Gawith and Howard. Es el primero. Sergio... Ah, no, Chonchi. Esto parece como una herradura, ¿eh? La verdad es que es un tabaco muy oscuro. Ahora si acaso Dani que ponga el vídeo detalle. El vídeo detalle. Y que se vaya viendo. Y bueno, como podéis ver es un tabaco que en la presentación ya se ve claramente ese color oscuro que tiene. Pues bueno, uy, ha vuelto Sergio ha vuelto. Es que me convierto en gato por las noches, luego ya por el día no. Madre mía. Pues bueno, vamos a probar este tabaquete. Como la profesora McGonagall, que se transforma en gato. Como hemos dicho, por cortesía de Germán y Sebastián. Pues nada, aquí nos indica que, no sé, si no, dejadnos un comentario, lo comprasteis en Smoking Pies, lo que pone aquí como vendido en Estados Unidos. Es un tabaco que viene en la presentación, imagino que venía así en esta bolsa. Tabaco que hemos visto que es Virginia y Barley. Y como aderezado con azúcar y... Azúcar de arce. Sí, azúcar de arce, azúcar. Tiene un olor así como... A mí me recuerda un poco a... según pones Barley y Virginia, pero el toque ese como un poco... No ahumado, pero el toque ese del Kentucky, como de otros tabacos que lo tienen, me viene ese ahumadillo, como amarillo sí, un poquito, no llega a ser como un lata, creo que tiene ese toque así como profundo. Mira, a mí lo que me encanta es la textura como blandita, aceitosa, y entre olor y te dan ganas de pegarle un bocado, tío. Es un tabaco que huele muy bien. Un bocado, a ver si es masticable. Ya cuando lo fumamos el otro día, este tabaco ya dijimos, esto promete. Y echamos una fumada el otro día que... de estas de pelicos de punta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es un tabaco. Este no viene con chuminas. Y entre el vídeo que ya habéis visto detalle y más o menos el olor este que nos viene, ya habéis visto como en formato herradura, pues vamos a darle un fueguecito, ¿no? Pues ya tenemos las pipas cargadas. Mira, se queda como una sonrisica aquí. Para mí más que perfecto, porque está. Está rico con papelote. Y ahora. Está estando. Me acuerdo de lo que comentaste, que enciende si es. No, parece como aire caliente. Parece que no estés encendiendo nada, tío. Son esos tabacos que dan gusto encenderlo, que cogen muy bien. Bueno, a mí, como yo tampoco lo he cortado mucho, a mí me cuesta un poco por la humedad que de por sí ya viene. Y sabe bien ya desde el principio. Este tabaco nos dio una gran fumada, la verdad. Rico. Este sí que le voy a hacer el reglamentario doble encendido. Pero lo que comentas, es un tabaco que ya de entrada es curioso que enciende como muy gentil, no notas ese amargor, ese picor, es como casi como aire caliente, pero ya notas un poquillo esos matices. Son de esas fumadas que ya dices, esto va a prometer. Promete. Y bueno, a ver el Tito Sergio hoy que nos ha traído para maridar. Hoy vamos a repetir con una estrellita, que la verdad es que con este tipo de tabacos entra bastante bien. Fresquita, espumosa. Pues sí, yo voy a refrescarme un poco ahora para antes de la segunda encendida. El gaznate. Así que nada, compañeros de ruta. Como siempre, un brindis por todos vosotros.
y porque sigamos haciendo muchos vídeos más. Fresquita buena. Qué bien una cervecita. Voy a por otro. Pues yo le voy a dar ya. Sí. Después. Esto continúa encendido, ¿no? Sí, seguramente que sí. A mí no, yo ya le he dejado casi media apagada. Esto continúa encendido por lo que yo creo. Bueno, a ver. Brasa. Mini pelo de gato. Ya cuando ves que el fuego ha quedado. Lo siento, es que cuando lo he cortado todavía estaba en mi forma de gato. O sea, las cortado así a uña, ¿no? Claro, se acaba de decir uña que... Tabaco que ya de por sí prende muy bien. Deja, como podéis ver, una ceniza ya de entrada, gris blanquecina. Tabaco también que cuando lo estás encendiendo y presionando es de estos que se acolcha. Hay tabacos que es curioso, pero parece que no, pero ahí está la cosa, ¿eh? Que haces así, hay tabacos que haces clac y es como que hacen y bajan. Y hay tabacos como que haces el muo. Parece que estés tocando un trozo de musgo, ¿sabes? Sí, un colchón piscolástico de esto. Este es un tabaquete de esos profundos de... Yo lo calificaría como un tabaquete de sillón, de silloncete. También es un tabaco un poco recomendable de haber comido un poquito antes, quizás. Así que a ver nosotros cómo acabamos. El dulzor es bastante acentuado. Aquí no hay ninguna duda que es un tabaco. Aparte que yo creo que ya de por sí los tabacos que... Aparte de la calidad de Gowith & Hobart, pero que vamos, si tiene Barley y Virginia, esto ya habéis visto el vídeo de detalle, es un tabaco oscuro. negro como el sobaco un grillo, por no decir como los cojones de un grillo. Que también, o la mezcla de los Yo creo que es un Virginia madurete. Sí, porque es que no hay ni rastro de toques dorados o amarillos, es todo oscuridad. todo negro. Que le habrán hecho también a lo mejor, tendrá a lo mejor algún tratado, bueno, de hecho lo de que está aderezado con azúcar de arce y demás, tendrá pues a lo mejor algún proceso hecho. A mí es que me recuerda un poco lo que te dije en la cata anterior, salvando diferencias, pero el toque un poco de esos Virginias de Samuel, diferente, porque no es igual, pero tiene como esa dulzor. Luego en nariz recuerda mucho al Samuel. Esa dulzor profunda. Que ya me va bien, me encanta, ¿eh? De hecho, en los nuevos. En las nuevas latas de Samuel Gowith sale como la galletita esta que protege el embalaje, viene con Gowith & Hobart. Yo creo que el toque está ahí. Este es como otros tabacos que nos ha pasado, que a mí me sale un poco más la boca. Sí, realmente sí. Es que es tabacazo esto, ¿eh? Y el humo también, tela, ¿eh? Es un humo cuantioso, bueno. Me vais a ver desaparecer más de una vez. Este de esos humos que se presta a hacer anillos, ¿eh? Yo creo que aquí con este me atrevería a hacer el barco, ¿eh? Pues adelante. Si tú haces el barco, yo intento hacer el dragón. Ya con eso me conformo. Adiós. Yo aquí se ha abierto una onda expansiva. Espera, que lo traigo. Tabaco que es eso, es profundo este tabaco, ¿eh? Eso sí, yo creo, no sé si estáis de acuerdo, que la nota en habitación no es tan gentil como otros. Deja un poco más ese olor a tabaco. Sí, este sí. Deja Este olor a deja tabaquete. un olorcico bastante a tabaco en la habitación. Es más fuerte. Y mucho humo. De hecho, todavía hace frío y tenemos una ventana abierta porque se lía parda. La verdad es que sí. Pero a la vez quema muy bien. Y además es de esos tabacos que no sé si se verá en cámara, pero fuma solo. Sí. Un tabaquete Sí. que le das un par de tientos y ahí está.
Va fumando solo. Va haciendo. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Va haciendo. Ahora a ver si el maridaje está acertado o no. Pero yo creo que para acentuar esos dulces que los tiene este tabaco, los tiene y no pocos. El toque dulce está ahí, ¿eh? Yo creo que a la cerveza le va a venir bien. La cerveza siempre ayuda si no- a limpiarte la boca, a refrescártela. Y digo, y si no le echamos culpa a Sergio, ya está. La cerveza me huele fresco. Pero sí, no se pelea con el tabaco, no se pelea para nada. ¿Tú qué opinas del maridaje de la cerveza con el tabaco? Yo lo veo bien, porque No, lo que ha dicho, te limpia bien el No paladar. se pelean, ¿a que no? No. A mí, por ejemplo, sí que al beber la cerveza te da el picor en la punta de la lengua, pero termina como limpiándotela. Yo, por ejemplo, hoy tengo con este un poco más de problemas por la humedad, pero fuma muy bien. Eso es por culpa de la pipa. Porque los que te la regalaron tiraron ahí por lo más barato y lo más, Sí, más eso cutre que había en el mercado. es lo que había. No se le puede pedir Ahora más. cuando digo, por cierto, Ruteros, el 13 de febrero mi cumpleaños. Cuando salga este vídeo ya fuera de tiempo. Bueno, Fue el 13. da igual, no pasa nada. Eso es lo que pasa cuando grabas vídeos con antelación. Que siempre va bien prevenir antes que curar. Tabaco que ya me voy notando. Mira que acabamos de empezar, pero es lo que tiene cuando trabajas de esto, que es un trabajo duro, en verdad, esto de hacer catas, que a veces fumamos 2 tabacos seguidos. Y cuando vienes de otro y fumas Aparte que este es un tabaco que como tiene esa pequeña carga nicotínica, pues te apetece apalancarte, ponerte algo en la televisión, estar a tu rollo. Y claro, y por culpa de este trabajo pues tienes que estar aguantando a 2 tíos en tu casa que no... Yo ahora estaría de guays en mi sofá viendo la Blackpink. Madre mía. Sí que se nota la carga nicotínica Sí. casi desde el principio. Yo ya estoy. Es un tabaquén potentorrent. Tabaken. Potentorrent, sí. Tabaken. ¿Cómo estamos hoy? Este tabaco, sí que, a ver, es como siempre decimos, a gustos y que cada uno se lo fume cuando quiera. Pero yo, por ejemplo, a nivel personal, yo dándome un paseico por la mañana, no me lo fumaría. No, a mí el cuerpo no me lo pediría en esa tesitura. A mí me lo pide más apalancadete en casa o incluso puede ser en verano, eso sí, pero en una terracita. Es un tabaco que pide como introspección, ¿no? Como más... Tabaco de tarde-noche ya en tu casa. Pues nada, que paramos la revisión para fumárnoslo tranquilamente. Después de cenar, a tu rollo. Sí, ¿no? Echando unas partiditas matando marcianos, ¿no? Y ya no son marcianos también. Marcianos. Dejar comentario. Eso sí, utilizar el traductor de Google, porque si no... El idioma Klingon todavía no lo comprobamos. Klingon ha dicho. Madre mía, luego no le gusta Star Trek. Sí que quizás cuando lo cortas, airearlo, ¿no? Sí, porque viene muy prensado, la humedad viene bastante concentradita ahí y necesita su tiempo. Al tocarlo sí que me ha recordado un poco a los de Samuel Gaudiz, ¿eh? Este sí que viene... Esa, como has dicho tú, esa... Aceitosidad. Aceitosidad, sí. O sea, que no sería cortar y romper y meter en cazoleta. Sí, es como en las páginas alemanas cuando traduces que dices, ¿quieres tener problemas? Curioso, ¿eh? No sé si os ha pasado cuando vais a Dampai, y bueno, ahora ya no se puede comprar, pero cargabais la cesta y cuando traducíais la palabra de como seguir adelante o comprar, ponía, ¿quieres tener problemas? Eso lo tendría que parecer cuando compras un Burkundry. Es gracioso, la verdad. Primera vez te quedas un poco en plan de, ¿no? Solo quiero comprar tabaco. Mira, creo que se me ha apagado. Puede ser, puede ser. Y aún así, que lo hemos dejado, ¿cuánto antes de empezar a fumar? ¿Cuánto rato decías antes que lo habías Pues dejado? casi 2 horas en total. O más. Y eso pero se ha quedado la ceniza bien, o sea que no es que esté... Casi 3 horas. No es un tabaco que dejaría de un día para otro porque ya eso secaría demasiado, pero sí que necesita sus horitas.
curioso que le vuelva a dar fuego y sigue pasando como al principio, que no al darle fuego precisamente no es... Sí. Pero por narices se nota, ¿eh? Este no es un picor cero, ¿no? No es un picor cero, no. Este se nota. Es más, después de haberlo pasado por roto nasal, sin humo ni nada, sacas aire, te da ese picor. Es verdad, sí. Oh. Tiene el picorcito en nariz, agradable, y luego haces el... Sí que notas el... Como los petacetas. Con petacetilla ahí. Exacto. La purpurina ahí. Pero es muy rico por nariz este tabaco. Este es un tabaco que tiene su fortaleza. Este sí que tiene su megalo punch. Lo tiene... Claramente, este lo tiene. Y aparte a nivel nicotínico también tiene su... A ver, ya tienes trabajo de bajar decirlo. Afirmativo. Es que sí, te deja a los hobbits. Ya hablo poco, pues imagínate con esto ahora. Pero es un tabaco que es eso, que es profundo, pero tiene... Yo es que me pondría aquí a Tchaikovsky o Wagner, una cosa de estas y... Yo opino como Sergio, una Blackpink. Así estamos. En boca, debajo de lengua, ese dulzor se nota pero clarísimamente. Pues mira, este sería un tabaco, que cuando a veces nos dicen un tabaco dulce, pero que no sea aromático. De calle, ¿eh? Este es más profundo, si no... Si para los que sean fuera de España. Bueno, fuera de la Unión Europea. Comprándolo en Smoking Pies, que imagino que lo habrán comprado y si no, pues deja comentarios. Pero aparte de algún Virginia tipo Full Virginia Flake, un Best Brown y algún tabaco así que digas... La gracia está en que te sin aromatizar y dulce. Lo gracioso es que te pilles uno como este que te cueste 10-15 euros y luego 100 pavos de aranceles. Hace muchas gracias, nada hace. También a veces nos preguntan ¿dónde se pueden comprar tabaco fuera? De hecho hace poco que tú le respondiste y muy bien. Se oye que hay algunas páginas en Europa alemanas que aún envían a España, pues investigar en Smoking Pipes y siempre pues la web de nuestro amigo Leo de Tabacos del Sur, pues ahí también hay muy buenas labores. Tenéis los Samuel Gawi. Si sois de Latinoamérica, pues tenéis ahí una página latinoamericana también que funciona muy bien y tiene una gran gama de tabacos realmente. Y aquí en España envían también, de hecho hay ruteros que desde que hicimos el vídeo aquel del Full Virginia Flake, que por cierto está en el canal, es el legendario tabaco. Ahí tenéis un poco pues la explicación de cómo hacer pues un pedido y demás, que atiende por WhatsApp. Y la verdad es que funciona bien, la gente que ha recibido los tabacos contentos, el trato con él contentos, o sea que es una página que si hay tabacos que veis que no están aquí, pues ahí podéis pedirlo. Tardará un poquito más en llegar, pero vais a optar a los legendarios Samuel. Pues sí, mientras se deciden a llegar aquí a España, en 2028. Parte de los Robert McConnell, que sí que hay gente que dice que aquí en España están. Tabacazos. Este yo creo que también es un tabaco que con un licor podría estar muy rico. ¿Pero con qué licor? Un ronete, un buen ronete con este, ojo, O un brandy, yo a este también brandy le metería también. un brandy de calidad. ¿Sí? Es que tú le meterías al lado bueno siempre brandy. Yo es que brandy... Estoy enamorado. A lo mejor un whisky no tanto, ¿no? Porque es más seco y este tiene ese dulzor. Que a ver, que realmente aquí va un poco a gusto, ¿no? Porque si eres a full obviamente. whisky, pues le meterás whisky a todo también. Obvio. Yo creo que un ronete también le pegaría mucho a este. Un buen ron. Como ese de 7 euros, que nos casquemos tú y yo. Sí, que luego las fotos salían borrosas. Dani, muérete de envidia. No se veía la foto así. Creo que fue el día que mejor yo no estuve. Pues te lo hubieras pasado bien. Sí, la verdad es que sí. Teníamos aquí un cachondeo. Entraba mi hermana, ¿aún estáis así? Dice, pero ya la botella no queda nada, ¿lo habéis bebido? Y nosotros no.
Se ha Se ha evaporado. Se ha evaporado, cariño. A mí me gusta maridar mucho con whisky las inglesas. Porque creo que van que ni al pego. Tabaco como más sequete, sobre todo esas inglesas como más secas. Tenemos que traer también ¿Inglesa? No, también sí, pero hay un tabaco muy legendario que se compra a nivel nacional de Peterson, antiguo Dunhill, el Nightcap lo tenemos que traer, porque es un lataqueado que creo que mucha gente lo está esperando. Pues sí, a ver si dentro de poco podemos traer ese legendario Nightcap, que yo creo que es un tabaco que se puede encontrar fácilmente, ¿verdad que sí? Sí, realmente sí. Si tienen un poquito de variedad en el estanco, los Peterson antiguos Dunhill como el Nightcap, como el Early Morning, como este tipo de tabacos se encuentran bastante fáciles. Hay otros que son un poco más chunguetes de ver, porque por ejemplo los Dunhill aquellos que os enseñamos en el unboxing de suscriptores que nos envió el amigo Sebastián, nos envió el Dunhill mezcla victoriana, que era un vapor, el Fur Virginia, el Fur Virginia Flake iba a decir. También. El Flake era un Virginia Flake, me parece, de que simplemente era un Virginia tal cual, en formato Flake, en lata cuadradita, también las hace Peterson y no se encuentra fácilmente. Son tabaquetes que también los ha cogido Peterson, pero al menos yo no los he visto. También el que ahora estoy viendo la lata, el Deluxe Mixture, que era así como ese que tenía toques avainillados de frutos secos. A mí ese me encantó, ese estaba muy rico ese tabaco. Para ser un aromático así bizcochito, estaba muy bien trabajada esa labor. Ese me parece que les quedaba una lata, ¿no? Cuando lo compraste y dijeron, esta es la última. El Mind Mixture también se encuentra fácilmente. Clasicorro. También hay que traerlos. A mí este tabaco me mola bastante. Está muy rico, la verdad. La verdad es que es un tabaquete, como dice el Dani, ricoso. Creo que a mí se me ha vuelto a apagar otra vez. Y bueno, y vosotros ya he visto que le habéis dado un toque de fuego, sí que a lo mejor... Yo sí que le he se necesita mejor algún reencendido, ¿no? Sí, pero que nunca hay problema de volver a reencenderlo. No, y además que responde muy bien la encendida, no sé... No se amarga, no se vuelve más fuerte, realmente. Para nada. Parece que lo estés entendiendo por primera vez. Para nada, ¿eh? Es una pasada. Yo creo que por el tema este de que... Y eso que lo hemos dejado airear, pero a lo mejor es un tabaco de venir más prensado a veces, a la que... A mí me ha pasado que le he dado el toque de atacador para como un poquito... Y ahí habré matado. Claro. Y bueno, el tabaco reviews que nos cuentan de este tabaquete. A ver, a mí nunca me cuentan nada, pero yo puedo leer, si quieres. Bueno, pues marca Gawick Howard and Company, mezclado por Gawick Howard and Company, fabricado por Gawick Howard and Company, tipo de mezcla. Gawick Howard. Le damos gracias de que continúen haciendo tabacos. Tipo de mezcla Virginia Barley, contenido Barley Virginia. Yo estoy leyendo lo que pone, ¿eh? Condimento, arce, dulce, azúcar. Azúcar de arce, básicamente. A granel, país Reino Unido. Un tabaco inglés. A granel ponía. A granel, sí. En este Porque formato. no es ni pouch ni lata. Aquí que pone 40 Z, bueno, 4 onzas, que Sí. deben ser 50 gramos, un poquito más. 4 onzas, no lo sé, la verdad. Comentarios. Fuerza, fuerte. Saborizante, cero. Sabor, completo. Y nota de habitación, fuerte. Es lo que hemos dicho antes que... Y bueno, como siempre, sobre un 4 hay 86 reseñas, le dan un 2,7. Yo le daría más a este. Para mí, muy bajo. Porque es un tabaco que está muy rico. A ver, tampoco es que haya muchas reseñas, solo hay 86, de las cuales 28 son 4 estrellas, 25 3 estrellas, 15 2 estrellas y 18 1 estrella. Yo lo considero un tabaco muy sabroso, tío. Sí. ¿Alguna reseña así...? ¿Alguna que sea corta? que no sea el Silmarillion ni la Biblia? Pues por ahora ninguna. Ni el Conde de Montecristo. Tía. Mira, sí, esto es el Quijote. Esto es el Quijote entero.
También es un tabaco que no se vuelve mucho en contra, ¿eh? Puede pasar eso de que se te apague en algún momento. Y otra peculiaridad también es que apenas se te calienta la pipa, o sea, es para flipar. Baja más bien lentito. Baja lentito, la pipa no se te calienta absolutamente nada. Muy cortito. ¡Wow! Empieza bien, wow. 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 Por ¿Qué? los Warcraft. Madre mía. Ay. ¡Qué giro tan fantástico en este! Es tan carnoso y sabroso. Me encanta este. Está en mi rotación. 4 estrellas por él. Uno de los mejores tabacos que he fumado, para ser honesto. He dicho que era corto. Ha dicho sabroso. Y es verdad, es que es un tabaco muy... Es que me hace gracia la gran diferencia, que a veces es un texto así de grande y luego una línea. Aparte de lo que no sé quién lo ha dicho, que hace salivar. Yo. Sí. Pero bueno, muchas veces también lo dice Elena en algún otro que otro trabajo. Es verdad que... No, sí. Otro. Este tabaco es el Rolls Royce del tabaco en pipa. Ojo, ¿eh? Eso no es ninguno más, no hay ninguno más fino. Sabes lo que encuentras, que es uno que, o sea, Traducciones, amigo. Sí. ¿sabes qué? Encuentras uno que lo es y me voy a golpear con un martillo. O sea, la traducción está como el culo. Le da 4 estrellas. Sí. Resumido, que está muy rico. Este me hace gracia por la traducción, ¿eh? Fúmalo con cebollas y una cerveza. Ah, bueno, pues la traducción está bien, ¿eh? O sea que... Fúmalo con Claro, cebollas. que lo fumes en onions, en Sí. cortadito en rodajas. Sí, bueno. Y una cerveza para ese auténtico festín de parada de camiones a las 3 de la mañana. De la madrugada, ¿eh? Yo creo que para fumarlo así tendrías que dejar un toque y que a lo mejor un día, ¿eh? Porque sería como fumarte en flake un Samuel Gawick. Déjalo que, A ver, que también es esté un poco que cruja, ¿no? Que Como una cruja un gallina. poquito, sí. A ver, también hay que decir que que es difícil porque tú al cortarlo ya se te deshilacha bastante, ¿no? No te No, creas, ¿no? No te creas. Si la navaja está bien afilada, corta bastante bien. Vale. Al estar tan compacto y... Es como si estuvieras cortando un fuet, ¿no? Fue ya bien curtido. Hay tremendas Biblias. A mí este sí que... Lo que sí que estoy notando que me está costando un poco mantenerlo encendido, ¿eh? Voy a dejar un momento que respire y le voy a dar un fueguecito luego. Del tabaco. De pipa. Funky y delicioso. Malvavisco quemado. Es que tiene un toque muy dulce este tabaco, ¿eh? Hay que decir. Y también te deja... Te deja tontorrón, la verdad. Sí que te deja bastante. Yo realmente sí que... Yo ya lo he dicho del principio. No sé si le daría 4, pero 3 seguro. Por eso la valoración estaba en 2,7, ¿no? 2,7. No. Este para mí es un tabaco premium. Está muy rico. Yo le daría 4. ¿Sí? ¿De calle? Sí. Yo continuaré fumando a ver qué tal. Yo creo que un toque más de aireado, por lo menos a mi gusto, a mi forma de fumar, creo que no lo hubiera venido mal. Pero está el sabor del tabaco por lo menos está ahí. A lo mejor eso, el problema de que se apaga un poquito más. Hay que darle a lo mejor un poquito de fuego. Pero luego es eso, es que le das el fuego y no se te contamina la Y es fumada. muy gentil. El Eso. repartido es muy gentil. No se te echa a perder la fumada. Es No, un gentleman. no te da ese amargor. Es un tabaco gentleman. A mí me da un picor, pero dulce. Es una ¿Es cosa que muy sí? extraña, es un picor dulce. En Me deja la boca terciopelada. Y además tiene un humo cuantioso, ¿eh? De El esto. humo también es cuantioso, no está mal. Y en la punta de la lengua ese toque dulce está muy muy rico. Me estoy pasando toda la lengua por el paladar. Sí, yo creo que este sí que sería un Master of the Universe, con todas las de la ley. Tabaco galáctico y... Que hace tiempo que no lo digo, este es un caballo ganador, de verdad. Este, si tenéis la duda de comprarlo o no, si os gustan este tipo de matices, de verdad. Este tiene que pasar por vuestra bodega. Tenéis que probarlo. Actualmente las papilas gustativas y toda la boca está así. De verdad, caballo ganador sin dudas. Aparte es un tabaco que yo creo que se mantiene muy bien al venir en este formato. Es un tabaco que ya luego si lo quieres poner en un pot de cristal, que quizás sería lo mejor.
Pero es un tabaco que no creo que se eche a perder así pronto, ¿eh? En ese sentido, no creo que se seque. Yo creo que quizás sería lo mejor dejarlo así e ir cortando cuando vayas a fumar. O a lo mejor hay otra persona que lo cortaría todo y lo dejaría en broken flake, o eso ya. Yo lo metería tal cual en el bote de cristal. A pesar que ibas a continuar con la frase. No. Yo hablo a media siempre. Y la no sé verdad por es que- kilo. Dices. Pues no sé, pero... Comer. A ver qué tal os ha parecido este. Qué rico que está cuando le das un toque de fuego. Y es que sorprende porque es un humo muy cuantioso que parece que esté como... Que diga cualquiera, uy, eso tiene que estar recalentado. Pues no. No, pero Pues no. Y aparte la pipa se queda igual, o sea, es que no se calientan todas las fumadas. Está tibia. Va a flipar. Está totalmente tibia. Y el toque ese de... Que sí que ya más notas los tabacos, ¿eh? Hmm. El barley notas ese un poco... Esa... vamos a decirle un poco más de profundidad que el Virginia. Esa terrosidad, ¿no? Como un poco ese recuerda tierra mojada un poco. Ese toque está... Y luego el Virginia se nota que es un Virginia poderoso, ¿eh? Que este no es un Virginia en pañales, como decía Maxi, era que yo estaba como más jovencito. Este es un Virginia que de verdad me recuerda un poco a los Virginia de Samuel, eso es como con cuerpo y con carácter. Y vas notando cómo sube ese tostado, ¿eh? Pero ya desde la mitad, no desde... Que siempre es como en el último tercio. No, este desde No, la mitad. este ya me enseguida está se sube. subiendo... Sí. Yo estoy ya más o menos en el último tercio y los tostaditos sí que es verdad que... Pero Se nota. muy agradable. La verdad es que es una mezcla muy bien compactancita, muy bien hecha, muy bien... No sobresale nada por encima de nada. Muy redondito. Muy redondito. Tabacazo. Comprarlo. Pero sin duda, ¿eh? Tabacazo... Para el capazo. Y eso sí. Te deja risueño, ¿eh? La verdad es que sí. Te deja... No es un tabaco tontorrón, pero te deja tontorrón. Más de lo que ya estamos. Qué difícil es eso. Que ya es mucho. Que tampoco sabría si decir que es un tabaco que deja a lo mejor muchos cambios. A lo mejor se va manteniendo, sí que va ganando los tostados, pero... Cambia, pero a lo mejor no mucho, no sé. Es que ahí también va a paladares. A mí más o menos me... Es que tampoco... Plano no es. Pero que ese carácter tampoco cambia mucho los tostaditos. Pero qué rico que está. Y también le noto, no sé si lo notáis vosotros, un toque amaderado. Un toque como... A ver, ¿qué madera, Dani? Tú eres el experto. Ahora dirás roble. Pero ese toque un poco como a madera, un poco como a bosque viejo, no tanto como otros que hemos probado, pero supongo que el barley, el toque terráceo ese, más agreste, me mola. Y aunque mantiene encendido ese toque de cuando le das el fuego, me gusta, ¿eh? Es que una peculiaridad que tiene este tabaco que me flipa bastante es que lo empujas un poco, le das caña y está bueno. Se suben mucho los tostados. A la que le aprietas un poquito, se sube mucho el tostado. Es un tostado agradable. Sí. A mí supongo que con la cantidad esta de que viene de agua, Sí, la tengo un poco... Humedece un poco el culo de la pipa. Vamos, que te puedes echar un chupito luego. Hago así y tengo para rellenar la botella, no. Tanto no, pero un poquito. A mí lo que me recuerda también
Estaba ahora así como cavilando un poco y es... yo que estoy en el último tercio, ese toque tostado que comentaba me recuerda un poco a las paradas de castañas en otoño. El olor más que en sí el sabor a la castaña, sino el toque ese de frutos secos que están a la brasa. De verdad que me... Total, ¿eh? Y totalmente chicha floja, porque estoy que ahora mismo me dejan aquí y me quedo así. Me echan en el sofá ahora. Un ratico. De esas catas que disfrutamos. Quizás más pausadas, más silenciosas, pero... Pero que creo que vosotros veis que estamos disfrutando. Sí. Me parece brutal ese toque de, como ya digo, como de frutos secos, de paradas de otoño, de que aquí es tan típico lo de la castañada y... Pues ese no tanto garrapiñada quizás como otro, ahora no me acuerdo cuál fue el que probamos que me recordaba, creo que fue el Artisan Blend, curiosamente. Me recordaba un poco a las garrapiñadas. Este es más como castañas. Este es muy tabaquete para planear el conquistar la montaña solitaria. La noche esa que se juntan los enanos en casa de Bilbo Bolsón. Oh, qué rico, ¿eh? Me acabo de dar el fuego y qué rico, ¿eh? Es un tabaco para sentarte delante de una lumbre. Y creo que con un café solo. Ojo, También. Ojo este tabaco, ¿eh? También. No sé, a mí me encanta. Así que a los compañeros que nos dejaron este tabaco, de verdad que muchísimas gracias. Porque es un tabaco que quizás hubiéramos comprado con el tiempo, pero gracias a estos amables ruteros que nos ceden estos tabacos, muchísimas gracias porque podemos acceder a labores y probar labores que a lo mejor hubiéramos tardado más tiempo en probar y qué gran disfrute, de verdad, ¿eh? La verdad que sí, porque como hay que pedirlos fuera... Entre la cantidad que tenemos, la cantidad que hay en España, aunque sea menor, ya tiene que también buscar aún más afuera y aparte los aranceles y todo eso también, es que echa mucho para atrás a veces. Te veo los ojillos de tripilla de pollo. Sí. Yo ya todo. No, yo también me lo noto. Totalmente. Me hace gracia la expresión. Esa expresión que siempre me ha hecho muchas gracias. Tripilla de pollo. Muy profundo, muy rico. Pero tabaquete, ya digo, yo personalmente no lo elegiría para un paseíto por la mañana en primavera. No, porque te echas a dormir en cualquier lado. Hombre, si eres uno de estos que trabajan por la noche, vas a llegar a casa, vas a dormirte por la mañana, te echas este y... Esto te deja... Vamos, aquí no hace falta tomarse nada para dormir, ¿eh? Ni valeriana ni gotitas de pasiflora, ¿eh? Te fumas una de estas... Y a dormir y al catre. Y más doblado que un capotillo. Es un tabaco realmente que vais a tener dos castañas. Una con el toque ese tostaico que te deja al final, que es muy rico, y otro la castaña del golpe nicotínico. Este sí que sería vitamina N, tiene un boost. Todo depende, si lo pones sobre 4 tiene un 3, creo yo, un 3,5. Si lo habrá sobre 10, un 9, 8,5. No sé, pero cuando fumemos el rústica, ese día vamos a tener que comer bien, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Me flipa mucho el toque ese de tostadito del final. Este sería un tabaco que sí que recomendamos, ¿eh? Sí, la sí, ruta. sí, totalmente. Pero... Ni la pipa. Para que se note que está muy bueno, pero le habrá faltado un poquito más de airecito. Y la verdad es que con la cerveza, bien. Yo quizás me gustó más la fumada que hicimos el otro día con el café con leche. No sé, creo que la disfruté más. Pero bueno, pero no se pelea, ¿eh? Con el tabaco. No, realmente no. De hecho, te ayuda a despertarte un poco. Y con fresquito en la boca. Yo creo que con el café solo, pues, no sé, a lo mejor creo que me gustaría más. A lo mejor te vendría bien como para reactivarte un poco. Ay. Yo creo que no hay mucho más ya que decir, creo yo, ¿no? Gran tabaco. Rico, bueno. sabroso, Ricoso. ricoso.
Tabaco que da pena de no poder encontrarlo aquí al abasto de cualquier estanco, porque es un tabaco que es premium, este tabaco. Sí, totalmente. Así que, recomendado. Gawith and Hogarth, muy buen trabajo, de verdad. Muy buen tabaco. Como decía Sergio, muy buena labor, muy buen blend. Tabacos de calidad, donde los haya. Y un tabaco que lo vas a disfrutar, pero segurísimo. Y si es en la intimidad y sin gente, mejor, ¿eh que sí? Eso es una Estamos ironía de que nos vayamos. Es un tabaco Garfield, de esto que te deja los ojos así a mitad de párpado, porque realmente se nota, pero agradable, ¿eh? ¿Volvería a él? Sí. ¿Lo compraría? Sí. ¿Tabaco de rotación? Sí. En sus momentos donde... Sí. Yo personalmente más por la tarde, noche, antes de ir a dormir o la última fumada del día. Con la batica y las pantuflas puestas ya. Yo ya me lo acabo. Pues ya está. Vamos a concluir la cata de este Black Irish X de Gawith and Hogarth. Tabaco de verdad muy rico, profundo. Es un tabaco, un caballo ganador. Tiene todas las de la ley para ser un gran tabaco. Así que nada más, ruteros. Desde la ruta, recomendadísimo. Recomendadísimo. Eso sí, comer no desmayéis. Sí. Desayunar o almorzar, pero un tabaco muy rico. Y nada más, compañeros de ruta. Hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. En Grachimile. Yo me la he cargado ya. Si queréis cargarla vosotros en el vídeo. Sí. Yo me la cargo en el vídeo. Mira. Sí. Sí, mira. Me la cargo en el vídeo. Grabando está. Esa ha sido buena. Chonchi. A mí me gusta el chonchi.